del Mataró, patinaje artístico de la Federación Catalana, ha obtenido la siguiente puntuación. Contenido técnico 17,67 puntos. Componentes de programa 8,1 puntos. Esto hace un total de 25,77 puntos. La patinadora Bianca Gil Torres se sitúa provisionalmente en tercera posición. En pista, Laia Martínez Domínguez, preparada Lucía Refonse. Precioso programa el de Laia Martínez del Club Patín Ripollet de la Federación Catalana, que cabe bajo este mix de la banda sonora de Coco. Ha deleitado al público y se lo ha metido en el bolsillo. Ha realizado los saltos dobles permitidos en esta categoría, también un gran dominio de ese axel, aunque sí que ha tenido alguna imprecisión en las piruetas en ese intento de Billman. Sí, hemos visto varias piruetas combinadas, donde la primera ha sido una camel sit intentada cambiar a Billman, donde ha costado cogerle la posición, y una vez que ha cogido la posición ha perdido el equilibrio. También la última pirueta que ha realizado ha sido una camel de 2 vueltas, cambiada a posición sit, cambiada a una camel forward, que también ha costado un poquito coger la posición. Destacar sí la secuencia de pasos al ritmo de la música y interpretada por la patinadora que iba cantando. Ahí se ha metido ya al público en el bolsillo, y yo creo que esto puede ayudarle en el apartado de componentes. También indicar que el combinado que ha hecho de Axel Turen doble Salkov ha sido una caídas correctas y velocidad constante. Ya la vemos junto a su entrenadora, Janet Ruiz, en esa zona de Kiss and Cry. La vemos que no deja de sonreír, porque realmente, aunque haya tenido esas pequeñitas imprecisiones, el programa ha sido muy completo. Ha demostrado también
elasticidad en los elementos de enlace y en las transiciones que ha ido realizando durante todo el programa. El movimiento corporal del cuerpo ha sido muy bonito, muy bien posicionado. Además de, como decía Laura, esa interpretación de esta preciosa banda sonora de la película Coco, que ha ido interpretando y cantando durante todo el programa. Como decíamos, Laia está entrenada por Janet Ruiz en el Club Patín Ripollet de la Federación Catalana, y en esta temporada, en esta categoría alevín, quedó octava tanto en el Campeonato de Barcelona como en el Campeonato de Cataluña. Ya vemos sus puntuaciones. Consigue un total de 21,75 puntos que la llevan a una sexta posición.